a una sesión más del Rincón de las Geógrafas, del Racó de les Geògrafes. En esta ocasión vamos a entrevistar a Emma Pérez Chacón Espino. Y bueno, por si hay gente que todavía no nos conoce, pues Ana va a presentar un poco de qué va este espacio virtual. Bueno, muchas gracias, Asten, y buenas tardes a todas las personas que estáis detrás de la pantalla escuchándonos. Nos presentamos, somos Ascensión Padilla, la compañera que acaba de hablar, y yo soy Ana Espinosa, profesora de Geografía de diferentes departamentos de la Universidad de Alicante. Y bueno, antes de empezar con la entrevista a Emma, nos gustaría también un poco recordaros lo que es el Rincón de las Geógrafas para que lo tengáis presente y sepáis ubicar bien el proyecto que estamos realizando. A ver, no sé si sé compartir bien. Vale. ¿Veis la pantalla del rincón? ¿Sí? Sí, sí, se Vale, ve. pues el Rincón de las Geógrafas es un espacio de divulgación y sobre todo también de debate y de reflexión que creamos en el año 2020, me parece, sí, el año pasado. Llevamos ya unas cuantas entrevistas, podéis verlas, se quedan todas en un repositorio aquí mismo en la sede de la Universidad de Alicante. Aquí tenéis pues, el primer encuentro científico que hicimos, que fue un poco pues, el germen de lo que luego ha derivado como el Rincón de las Geógrafas, las primeras entrevistas, acciones también de divulgación que hemos llevado dentro del Rincón y también con el derivado de una exposición de mujeres y geografía. Y luego tenemos las entrevistas y otra acción de divulgación que hemos realizado, el Midnight, en este curso. Entonces, os dejamos ahora con la entrevista a Emma Pérez Chacón Espino. A ver, perdón, es que aquí me pierdo un poquito de tener. Tranquila. Bueno, pues, ¿por qué hemos elegido en esta ocasión a Emma Pérez Chacón Espino? Pues porque es mi amiga, ¿no? Entre otras razones. Bueno, Emma, cuando hicimos la prueba de conexión de sonido, nos decía, pero ¿por qué me habían elegido a mí? Cuando hay, a lo mejor, en este espacio, pues puede interesar más gente más joven, dice, eh, que están empezando ahora y que explican su experiencia. Bueno, el Rincón de las Geógrafas, como bien ha dicho Ana, es un espacio para dar visibilidad a todas las geógrafas, a todas. Y yo creo que Emma, para mí, o al menos aquí en Alicante, es un referente para los estudios de paisaje dentro de temáticas de ordenación y planeamiento territorial. Y bueno, para mí, pues como os digo, es un referente total, ¿no? Yo intento imitarla dando las clases. No sé si me sale bien, creo, no sé yo, eso ya que lo digan los estudiantes. Si habéis leído la información que aparece en el Rincón de las Geógrafas, el breve currículum, que por cierto nos ha costado bastante reducir, de Emma, bueno, ella es catedrática en geografía física por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su investigación está vinculada al Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de esta universidad. Tiene un amplísimo currículum en temas, como os he comentado, referentes a la puesta en valor de paisaje. Ha sido directora científica de varios proyectos didácticos, que esta parte también es muy interesante. Lo que pasa es que en esta ocasión no nos va a dar tiempo a tocarlo. A ver qué lea más por aquí. Ha participado en la redacción de diversos planes de ordenación territorial, en la elaboración de diagnósticos ambientales, informes técnicos para diversas administraciones. En fin, tiene una larguísima y amplísima trayectoria, con lo cual, pues yo creo que puede aportar mucho también a las jóvenes y jóvenes que están estudiando geografía y que serán pues futuros egresados y egresadas, de qué pueden hacer, ¿no? También qué consejos ella les daría, eso también lo tocaremos, a la hora de acabar los estudios para abrirse paso en el mundo laboral, ya sea académico o bueno, de empresas privadas o de la administración pública. Bueno, dicho todo esto, de manera resumida, pues tenemos varias preguntas, Emma, que hacerte, varias. Yo no sé, esperemos que nos dé tiempo a tratarlas todas y que no nos excedamos demasiado ni aburramos a nuestro público. En primer lugar, Ana te va a hacer las dos preguntas que siempre hacemos a todas las que entrevistamos en este espacio. Cuando quieras, Ana.
Sí, pues Emma, no paramos de hablar, aún no te hemos dejado que tú nos expliques, pero queríamos preguntarte que cuándo supiste, cuándo te diste cuenta que querías ser geógrafa. Bueno, buenas tardes y quiero empezar dándole las gracias por invitarme. Se nota que son mis amigos, que me quieren mucho. Y lo segundo, felicitando a la Universidad de Alicante y en especial a las personas que organizan este espacio por esta iniciativa, porque para empezar, difundir la geografía ya es una gran idea. Y además ver que también las mujeres hacen geografía o que la geografía también es cosa de mujeres, pues no cabe la menor duda que es importante. En cuanto a tu pregunta de cuándo, pues tengo que remontarme al Pleistoceno medio y recordar que en realidad yo lo que quería hacer de mayor era maestra, porque lo que me gustaba a mí era enseñar. Y ahí mi madre me dijo, bueno, enseñar está muy bien, pero tienes que aprender y enseñar algo concreto, no enseñar solo. Entonces yo por muy joven, a los 15 o 16 años, empecé dando alfabetización de adultos en un barrio obrero de mi isla. Y era precisamente a mujeres, los a leer y escribir en la mili, y las mujeres no hacían la mili. Y había un grupo importante de señoras en torno a 50, 60 años que no sabían ni firmar. Entonces para mí aquella experiencia me marcó porque ver la felicidad de una mujer que de repente ya no tiene que poner una cruz, sino que puede firmar, pues creo que fue una de las cosas que primero me enseñó al valor de poder aportar y enseñar algo, ¿no? Luego ya me fui a otra isla, la de Tenerife, la Universidad de La Laguna, y me fui con la idea de estudiar historia. Digo, bueno, pues aprendo historia y le cuento la historia a la gente. Y en aquella época geografía e historia era una misma licenciatura y coincidió que fue una época de grandes profesores que pasaban por la Universidad de La Laguna. Pues Eduardo Martínez de Pisón, Eugenio Gurriel, la lista sería interminable. Alfredo Morales y mis profesores canarios y mis profesoras canarias. Entonces yo veía que la gente de historia trabajaba con archivos, trabajaba con documentos y eso me parecía interesante. Pero los de geografía me daban envidia porque estaban todo el día con la mochila, las botas puestas y yendo al Teide. Y entonces, como también siempre me gustó mucho el aire libre y la naturaleza, pues pensé que eso me estaba gustando y empecé a hacer esas excursiones y me fui enganchando. Y luego otros profesores como Luz Marina, pues también me hicieron entusiasmarme con la geografía urbana y con la importancia de la ordenación del territorio. Y así, pues cuando llegué a tercero, que había que elegir entre arte, historia y geografía, no tuve dudas que realmente lo que me gustaba era la geografía. No sé si he respondido. Y has respondido perfectamente y además me ha gustado mucho, me acordaré muy bien de la historia de las clases de alfabetización, me ha gustado mucho. Bueno, una vez que ya elegiste en tercero que querías dedicarte a geografía y una vez que acabaste tus estudios, ¿tenías claro en qué rama de la geografía te querías especializar? Siempre he sido en la geografía bastante mestiza, bastante híbrida. Me gustaba mucho la naturaleza y la geografía física fue de alguna manera la parte que más me gustaba. Pero me gustaba una geografía física muy humana y por eso creo que al final me orienté por el paisaje, porque precisamente permite que integres los aspectos humanos, los aspectos naturales y los aspectos espaciales y también pues la intervención en el paisaje. Y de hecho yo recomiendo a las personas, más que se especialicen en áreas de conocimiento, que se especialicen en temas de interés y que esos temas de interés nos van a unir a todos los que nos interesa lo mismo. ¿Nos interesa el litoral? Pues habrá gente de todas las áreas, porque el litoral pues tiene todos los aspectos. ¿Que nos interesa la montaña? Pues también. En ese sentido no soy muy académica con respecto a la especialización.
soy y cada vez con la edad, cada vez más mestiza, más de geografía. Ahí estoy de acuerdo contigo, Emma, que cada vez tengo también esa visión más mestiza, como la has caracterizado tú, me gusta. Bueno, esta tarde nos acompaña también para entrevistar a Emma Pérez Chacón, nuestro querido Juan Antonio Marco Molina, catedrático en Geografía Física de la Universidad de Alicante. Recordar que este espacio del Rincón de las Geógrafas pues también tiene ese objetivo, el que no siempre seamos Ana y yo las que estamos entrevistando, sino dar cancha, pues, un espacio a otros geógrafos y geógrafas que tengan interés de dar a conocer a geógrafas. Bueno, Juan Antonio, tu turno. Muchas gracias, buenas tardes. Pues como no podía ser de otro modo, ya que teníais que dar espacio a alguien, pues el tema que ha salido antes de la amistad es preferente en este caso. Es decir, que Emma Pérez Chacón Espino es una persona que queremos desde hace mucho tiempo y que comenzamos a querernos, si se puede utilizar esa expresión, en el campo, ¿eh? Porque creo que nos conocimos y comenzamos a trabajar básicamente en el campo. Y a través de innumerables, porque soy incapaz ahora de recordar el número de jornadas de trabajo de campo en biogeografía, inicialmente enfocadas a biogeografía, pues Emma se convirtió un poco, más o menos, que el referente de nuestros estudios en paisaje, en biogeografía. Y son muchos los recuerdos que vienen a la mente en esas jornadas de trabajo de campo, en la que lo compartimos prácticamente todo y sobre todo convivimos. Yo recuerdo una, pero que en vez de ser de biogeografía eran las jornadas de geografía física que se llevó a cabo en el Pirineo, organizada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y en aquella ocasión se rindió homenaje a tres de nuestros referentes y actuó como padrino de ceremonias don Vicente María Rosillo y Berger. Recuerdo aquella ocasión porque un poco veías el reflejo de cuáles eran los referentes de cada uno de nosotros. Y en ese sentido yo quería que Emma nos contase un poco cuáles han sido sus referentes o qué personas destacaría ella en ese papel que la han llevado hasta donde está ahora, en cierta manera, desde el punto de vista académico, científico y demás. Bueno, gracias Juan Antonio. Y me pones en un compromiso, porque claro, siempre corres el riesgo de dejarte a alguien, ¿no? Eh, las referentes en mi vida profesional, pues son aquellas mujeres del barrio de San José, que me enseñaron que la cultura no era solo lo que estaba en los libros, sino la cultura era la sabiduría del que vive y del que sabe hacer de comer y otras historias. Y luego ya más en el ámbito de la geografía, pues mis referentes han sido en el área más local, pues Victoria Marsol, Luz Marina, verás que me voy a olvidar de alguien, Amalia Llanes, porque además fueron mujeres que casi en aquella época terminaban la carrera un año y al año siguiente estaban ya dando clase como profesoras contratadas. Entonces tenían la ilusión, la frescura de realmente pues querer hacer aquello lo mejor posible. Luego las personas que he citado que estaban en esta universidad y ya pues en otros ámbitos pues José Manuel Rubio Recio, porque siempre se acordó de los canarios y de las Canarias, siempre nos llamaba, nos invitaba, nos obligaba a salir de la isla para ir a jornadas. Evidentemente Eduardo Martínez de Pisón y luego pues un poquito más lejos del Pirineo hacia el norte, Bertrand y todo el equipo de Bertrand, Jean-Paul Metelier, Bernard Alet, la esposa Claude Bertrand, que era como una especie de madre para los becarios en la Universidad de Toulouse-Le Mirail. Y luego, pues muchas otras personas que me he ido encontrando a lo largo de mi vida profesional, que no son estrictamente geógrafos, son algunos arquitectos, otros son ingenieros, otros son personas que se dedican a la economía y que, como nos pasa a todos, pues has ido creando. Yo tengo como una galería de ilustres, entonces yo tengo, la verdad que tengo una galería muy amplia en la que caben muchas personas y ahora se está llenando de todos los jóvenes. Yo ahora de quien más aprendo
son de mis compañeros jóvenes del grupo de investigación, de gente joven que me escribe, porque yo creo que el futuro es ahí donde uno pues ya tiene cosas que aportarle, pero sobre todo tiene mucho que aprender de lo que ellos proponen, ¿no? Mi aprendizaje tecnológico se lo debo a los jóvenes. Abrir capa, quitar capa, poner capa. O sea, yo no, eso no estaba en mi época. Claro, encontramos bastantes, o encuentro bastantes paralelismos entre lo que dice la profesora Emma Pérez Chacón y un poco nuestra trayectoria. Ha citado el hecho de que ha intervenido o ha tenido relación con otros profesionales al margen de la geografía y me consta que también ha participado y colaborado, cuando no dirigido directamente, proyectos de investigación, bien para administraciones públicas, para empresas privadas, es decir, lo que ahora se conoce como transferencia del conocimiento a la sociedad. En ese tipo de proyectos en los que la estructura multidisciplinar de los equipos y de los grupos de trabajo eh, ha sido lo fundamental. Desde el punto de vista de la geografía, ¿cuál es el aspecto que, según tú, ha sido más apreciado por parte de los profesionales de otras ramas, por parte de la geógrafa en este caso, de tu intervención en el equipo Depende como geógrafa? en, sí, depende en el ámbito en el que te muevas, ¿no? Si te mueves en el ámbito de la planificación territorial, yo creo que lo que más aprecian de los geógrafos, lo primero es que su mirada es transversal. Como su mirada y su formación es transversal, como me dice un amigo de una consultora, dice, es que ustedes sirven para un roto y para un descosido. Es decir, que hay que calcular una tasa demográfica, pues ellos saben, pero también si hay que hacer un índice climático, pues pueden. Y la otra cuestión muy apreciada, además del enfoque integrado del territorio, yo creo que es la dimensión espacial de los problemas. El que los problemas siempre tienen un dónde y que esa cuestión no siempre es fácil de discernir. Y además el dónde se puede dibujar, de tal manera que el lenguaje que nos da la cartografía y hoy los sistemas de información geográfica y la posibilidad de georreferenciar los acontecimientos, pues claro, busca tú un profesional que a la hora de hablar del territorio tenga una visión integrada, tenga la capacidad de representar eso espacialmente. Y una tercera cuestión que yo añadiría, y creo que para el territorio es importante, que sea capaz de escuchar a todas las partes. Yo creo que el geógrafo, no es una idea mía, no recuerdo de quién es, pero creo que una cuestión profesional para el futuro es la de ser mediador territorial. El territorio es un escenario de mil y un conflictos donde hay intereses contrapuestos, donde hay juegos de poder y de trono, de todos los juegos que uno quiera pensar, y que exista un interlocutor capaz de escuchar a todas las partes y capaz a lo mejor en un momento dado de ofrecer alternativas de consenso, yo creo que eso es fundamental. Y luego ya en otros ámbitos, yo creo que la geografía tiene un papel interesante a la hora de ayudar a las personas a entender el territorio en el que viven. Por lo tanto, toda esa dimensión más educativa, en la que se une la parte ambiental, la parte social, la parte económica, pues también me parece que es una aportación que desde fuera valoran. Así se comprende que, en cierta manera, en los tiempos actuales, la inserción laboral de buena parte de los egresados de nuestras titulaciones sea precisamente en ese ámbito. Eh, Al igual que ocurre con otros estudios y sobre todo los tecnológicos, en nuestra facultad, al menos, creo que es algo que se repite en otras instituciones, en otras universidades, la representación femenina suele ser bastante escasa. En estos proyectos, en estos contratos de investigación, ¿sucede otro tanto de lo mismo o no hay tanta diferencia en cuanto a la representación y demás? Yo creo que ahí depende de la edad y de la generación. Es decir, que
Cuando yo empecé a lo mejor a trabajar en la evaluación ambiental de algún plan urbanístico así, pues probablemente el predominio en el ámbito técnico de arquitectos, ingenieros era masculino. Sin embargo, en el ámbito de los ambientalistas, pues ya la bióloga era una mujer, la geógrafa era otra mujer. Y es verdad que cuanto más nos vamos acercando a proyectos actuales, el porcentaje de mujeres se va equiparando y ya empieza a ser... Entonces, claro, si tu equipo, por ejemplo, ahora estamos en un proyecto muy bonito que se llama Investigan las Canteras. Las Canteras es una playa urbana muy importante de Las Palmas de Gran Canaria y ahí hay un equipo, la idea es generar un sistema de indicadores de sostenibilidad para la gestión de la playa y al mismo tiempo propiciar que nuestros estudiantes pues investiguen en los problemas que desde la gestión presenta la playa. Y cuando ves, por ejemplo, todo el equipo de gente de informática, de ingeniería, etcétera, pues es verdad que todavía, también es que por la edad, mayoritariamente son chicos, mientras que las personas que vienen de ciencias del mar, de geografía, pues predominan las mujeres. En cualquier caso, nuestro equipo más o menos andamos mitad y mitad. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, Emma, vuelvo otra vez yo a la carga. Y el otro día, cuando estábamos haciendo la prueba, que casi nos salió ya una entrevista, estuvimos ahí un buen rato, nos reímos y aprendimos mucho, estábamos hablando precisamente de que sí que se analizan los datos de la presencia femenina en estudios tecnológicos STEM y también en secundaria, en bachillerato, pero después, ¿qué pasa? ¿No? Un poco como que se pierde el rastro a partir del postdoctorado. Y tú precisamente hacías bastante hincapié de que habría que hacer un seguimiento una vez que ya se ha terminado el doctorado, de qué es lo que pasa con la presencia de mujeres en la ciencia y luego, pues, cómo se diluye, ¿no? O cómo van renunciando un poco. Entonces, queríamos preguntarte, porque nos parece interesante para citarlo hoy, que cuál es tu visión, bueno, también porque está muy cerca todavía la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Quería preguntarte cuál es tu visión personal dentro de tu amplia experiencia como docente e investigadora desde que iniciaste tu trayectoria profesional hasta la actualidad y si has observado un cambio de tendencia durante todos estos años. Hombre, yo sí creo que si miramos la tendencia, la incorporación de la mujer en la universidad y en la ciencia, la tendencia es positiva. Pero tampoco eso nos tiene que llevar a tener todavía la tranquilidad de que el trabajo está hecho. Entonces, yo creo que es una cuestión de escala, ¿no? Se ha ido rodando la escala. Entonces, antes las mujeres ni siquiera podían estudiar una carrera universitaria, antes me refiero a hace muchos años, ¿no? Incluso algunas se tenían que disfrazar de varones para estudiar por primera vez medicina en un país o para hacer cualquier titulación. Entonces, es cierto que ya si tú estudias el acceso de mujeres en primeros cursos de carrera, en general está bastante equiparado o a veces incluso hay mayoría femenina. Si luego haces esa misma reflexión en los doctorados, pues probablemente en la fase predoctoral, pues también está relativamente equiparada. Pero cuando ya empiezas a los niveles superiores de posgrado o de incorporación a la vida investigadora en centros o en universidades, es verdad que ya empieza a reducirse la proporción. Y si ya llegas a los niveles pues, de profesores del consejo, de catedráticos de universidad, el desfase es enorme. Bien, es verdad que se viene de una situación de mayor desigualdad. Pero mientras que yo en mi equipo he tenido excelentes y brillantes investigadoras que tuvieron que elegir entre ser madres y ser doctoras, eligieron ser madres, y ya su ritmo de trabajo no pudo nunca ser igual, no he tenido ningún becario, perdón, ahora ya no se llaman becarios, investigador predoctoral que haya renunciado a su tesis por ser padre.
Entonces, es evidente que, por ejemplo, en la universidad, en el ámbito que nos toca más de cerca, no hay a día de hoy una infraestructura que te permite conciliar, que te permita conciliar el mantener un ritmo muy competitivo en el plano de la investigación y al mismo tiempo conciliar eso con tu vida profesional. Uno en su entorno universitario conoce mujeres brillantes que en un momento dado de su carrera profesional pues han optado por dar clases, investigar buenamente lo que pueden y criar unos hijos. Es que esas son las verdaderas heroínas. Entonces, deberían dejar de serlo y que fuera normal el que las personas pudieran conciliar, bueno, las mujeres o los hombres, porque puede ocurrir, pudieran conciliar la paternidad o la maternidad con llevar una vida investigadora competitiva, porque ahora es muy duro, hay que echarle muchas horas. Entonces, yo creo que esa parte sigue sin estar resuelta. O cuántas universidades tienen guarderías, por ejemplo, o una infraestructura que te permita conciliar el trabajo y el cuidado de mayores o de pequeños. Y eso este es un problema que es tanto para ellas como para ellos, ¿no? Sí, es un tema que además ha salido en varias entrevistas aquí en el Rincón de las Geógrafas, bien directamente online, cuando se estaba haciendo la entrevista, o bien en la prueba de conexión, ¿no? Porque claro, muchas de nuestras geógrafas entrevistadas pues son madres y nos han contado la dificultad de hacer la carrera académica o de trabajar fuera de la universidad, que es un problema. Bueno, siguiendo con la entrevista y saltándome un poco la estructura que tenía pensado, hay un aspecto que me gustaría que nos dijeras, que lo hablamos también el día de la conexión, y es ¿por qué hiciste el doctorado en la Universidad de Toulouse? ¿Por qué decidiste? Porque es que nos lo contaste y yo te dije, mira, mis estudiantes, yo les digo esto, que hagan esto, pero no me hacen caso. Pues yo, ¿por qué lo hice? Porque la vida es una mezcla de mucho entusiasmo por lo que haces. Yo creo que lo primero que te tienes que ilusionar y gustar lo que estás haciendo. Lo segundo, unas gotitas de suerte. Y lo tercero, pues una enorme paciencia y capacidad de trabajo. Entonces a mí me gustaba lo que hacía y tuve las gotitas de suerte, que fue el día que fui a pagar el título de haber terminado la licenciatura. Había un cartel en el pasillo que ponía becas del gobierno francés. Yo miré el cartel y dije, bah, seguro que no cumplo los requisitos. Y el primero era fácil, ser español, ¿vale? El segundo también, tener un título superior. En aquel tiempo era licenciatura. Digo, conchale, de tres cosas tengo dos. Y luego la tercera era tener una carta de un laboratorio, en este caso francés, que te admitiera como becario o becaria. Y entonces, claro, la carta era la parte más difícil, pero hasta en eso tuve suerte, porque en esa época todavía estaba Eduardo Martínez de Pisón en la Universidad de La Laguna, le conté lo que me pasaba y entonces pues él me hizo la carta e incluso pues en aquella época las referencias que me preguntaba antes Juan Antonio, pues hicimos una carta para Tricar, otra para Mas de Río y otra para Bertrán en Toulouse-le-Mirail. Con tan buena suerte que los tres respondieron que sí, así que hasta pude elegir. Y al final elegí por un criterio muy geográfico. Yo dije, de estas tres universidades, ¿cuál está más al sur? Y era la de Toulouse-le-Mirail. Y además estaba al lado del Pirineo. Y además se trabajaba paisaje con Bertrán, con lo cual lo tenía todo y fue... Pero en realidad una parte importante fue de suerte, porque yo económicamente no me iba a poder permitir, en aquella época se llamaba ir al extranjero. Entonces yo no me podía permitir ir al extranjero y el gobierno francés, porque ni siquiera era una beca del gobierno español, era del gobierno francés, le debo eso y arreglarme también los dientes porque la seguridad social allí cubría, cubría eso. ¿Qué cosas tienes? Oye, y fue una mina porque eso aquí en aquella época me habría salido muy caro. Pues yo les digo siempre que miren los carteles que hay en los corchos, porque Sí, hay sí, sí. información que puede ser muy interesante, que a veces todo está en redes sociales, pues a veces sí, otras veces no, se nos pueden pasar información.
Hola, Andrés. Bueno, Sí, y luego además, dime. a mí sinceramente me cambió la vida, o sea, fue de esas cosas que tú piensas y dices, "Ah, a mí esto no, bueno, y luego claro, eran 10 becas para toda España, digo, a mí esto no me lo van a dar ni de broma, y pues cayó, entonces hay que intentarlo, y luego claro, eso también es verdad, cuando llegas al lugar hay que trabajar mucho, si quieres sacar partido, tienes que esa cultura del esfuerzo que decimos que hay que fomentar, desde luego sin eso, por ahí fuera no te regalan nada, ¿eh? Es cierto. Y bueno, gracias a eso, pues eres experta en paisaje, como te definimos aquí en Alicante nosotros. Bueno, pues referente a esto, también ya volviendo más al meollo del título de la entrevista, ¿no? Según aparece en la publicidad, te queríamos preguntar ya temas relacionados con el paisaje. Por ejemplo, si tú has observado que hay un antes y un después del Convenio Europeo del Paisaje, de lo que se entiende por paisaje, de la metodología, ¿no? Incluso quizás pues también antes del Convenio Europeo del Paisaje había muchas disciplinas pues que sabían que se podía estudiar o trabajar o analizar o lo importante que es, ¿no? Para estructurar y ordenar un territorio. Y después de, pues, estas disciplinas han empezado a trabajar en ello. No lo digo como crítica ni como aspecto negativo, sino al revés, ¿no? Porque el que haya otras disciplinas que aporten o que pongan su granito de arena en cómo entienden el paisaje, pues también puede ser muy enriquecedor. Bueno, en resumen, si hay un antes o un después, si has observado una evolución, un cambio. Hombre, el interés por el paisaje, si hacemos una gráfica, desde finales del siglo XIX, principios del XX, hasta la actualidad, está clarísimo que cada vez ha ido formando más parte de nuestra calidad de vida y de entenderlo como que es esa calidad de vida. Que si el convenio del paisaje generó una perspectiva diferente, yo creo que todos estos convenios, estas convenciones, son útiles porque hacen que todos hablemos de estos temas. Lo que pasa es que también tienen un tiempo. Entonces, después del Convenio Europeo del Paisaje, se generaron muchas actividades, tanto en las universidades como en numerosos gobiernos locales, regionales, nacionales, y podemos pensar que hubo como unos 10 años de mucha actividad. Tristemente, yo creo que en la investigación también pecamos de eso. Hay modas, entonces, pues, y luego esas modas pasan. Entonces, ahora, pues los temas estrella es el cambio climático, la sostenibilidad. Esos discursos muchas veces los discursos nacen en la academia, en las aulas, luego se generalizan y después a veces pues no se sabe por qué se difuminan, ¿no? Entonces yo creo que la cultura del paisaje ha mejorado tras el convenio, pero que ahora mismo no me parece que esté siendo un centro de interés ni de las administraciones y desde el punto de vista académico, pues sí, hay grupos que tienen interés, que trabajan, pero no es como fue la primera parte cuando surgió el convenio, ¿no? Es como hay una subida, es como cuando hay recolonización vegetal, ¿no? Primero nacen muchas especies y luego se llega a una fase de meseta. Pues en los estudios del paisaje yo creo que estamos en una fase de meseta por ser positiva. Y respecto a la metodología, ¿has observado un cambio de cuando tú empezaste en Toulouse a trabajar a la actualidad o antes de llegar a la meseta al menos? En la metodología, pero yo no creo que pase solo con el paisaje. Yo invito a cualquiera de los geógrafos que me estén escuchando a que miren la bibliografía de los manuales y la fecha de cada uno de esos manuales. De tal forma que desde hace aproximadamente, yo diría, 10, 15 años, prácticamente, si tú quieres renovar tu bibliografía de tu asignatura,
es que sigues poniendo bibliografía de los años 90, el 2000, ya te parece muy reciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos aspectos metodológicos sobre el paisaje se labraron entre los 60 y los 80 del siglo pasado. Los aspectos más conceptuales, los aspectos más, si quieres, de estructura metodológica profunda. ¿Dónde creo que ha habido un avance? En la incorporación de la tecnología al estudio del paisaje. De tal manera que una herramienta metodológica como la unidad de paisaje o la unidad ambiental está definida desde 1960. Eso que antes se hacía de manera empírica y que se hacía como mucho con imágenes aéreas, con fotografías, pues hoy tienes herramientas, infraestructuras de datos espaciales, tienes posibilidad de hacer análisis multicapa y tienes la posibilidad de afrontar el mismo tema con herramientas mucho más potentes. Pero que exista un cambio metodológico profundo, igual existe, pero yo no lo conozco. Yo te diría que hay sobre todo la incorporación de mucha tecnología y eso es muy bueno porque probablemente dentro de unos años, al haber nuevas herramientas, pues habrá diferentes posibilidades para profundizar. Pero, por ejemplo, para delimitar una unidad ambiental, tienes toda esa herramienta, pero algoritmos por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial que te permitieran escanear un territorio, por así decirlo, y que te aparecieran de manera semiautomática, aunque luego tú lo tuvieras que hacer supervisada, esas unidades ambientales, todavía estamos lejos. Interesante, ¿no? Sí, cuando llegues esas herramientas. Y Bueno, bueno, dime. perdona, claro, yo como lo que trabajo, yo me he centrado más en lo que es el análisis del paisaje como objeto territorial y desde la perspectiva de la ecología del paisaje. Pero luego es verdad que, por ejemplo, otras líneas como la historia del paisaje, pues es una línea que está desde hace 20 años muy, muy en boga, o todo lo que es el estudio del paisaje desde la dimensión perceptual, pero fíjate, por ejemplo, para eso, para la dimensión perceptual, la base son las encuestas y los protocolos están definidos desde el siglo pasado. ¿Qué cambia ahora? Pues que la encuesta la haces a través de Google o de cualquier herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que hay una incorporación de mucha tecnología, que es una suerte, porque te abre puertas, pero a lo mejor tampoco hay una reflexión conceptual o un cambio profundo en ese sentido. Y aunque quizás es un poco reiterar, ¿no? Lo que has comentado, con lo que le has contestado a Juan Antonio respecto a qué aportan los geógrafos en los equipos interdisciplinares, ¿no? Pero aún así, pues te la queremos hacer si hay algo diferente o que se pueda añadir a esa visión integradora, ¿no? ¿Qué papel juega la geografía, los geógrafos, las geógrafas en el estudio del paisaje? Es que, claro, depende del enfoque en el que estés dando. Es decir, que el paisaje es un concepto polisémico complejo en el que tú tienes el objeto territorial puro y duro, tienes la imagen que proyecta, tienes la forma en la que la gente percibe esa imagen y tienes la manera en la que la sociedad interviene en ese objeto territorial. Entonces, la aportación de la geografía, te diría como un gallego, depende. Si estás en la dimensión más vinculada al objeto territorial, pues la aportación está en la dimensión espacial que aportas al análisis de un concepto que, por ejemplo, Sonneville decía que la unidad de paisaje es el ecosistema, o Bertrand, es el ecosistema en el espacio, ¿no? Bueno, pues tú como geógrafo esa dimensión la aportas y el conocimiento que puedas tener de distintos aspectos, de aspectos históricos, de aspectos culturales, de aspectos naturales. Si estás trabajando en la dimensión más de imagen y perceptual, pues ahí son herramientas que están desde la geografía humana y que eh, cada vez nosotros, por ejemplo, ya les decía que yo era rarita, ¿no? Pero trabajando en paisaje cada vez estamos incorporando más las encuestas, por ejemplo.
y le pedimos ayuda a nuestros compañeros de geografía humana. Entonces, en eso yo creo que la aportación que puede hacer un geógrafo varía según el tipo de análisis que estés desarrollando en el paisaje. Rara vez tocas todos los palos, ¿no? Pero bueno, también se ve esa capacidad, ¿no?, de adaptarnos a Ujú, diferentes puntos de vista para abordar el paisaje. exacto. Sí. Y bueno, otra de tus vertientes ha sido el formar parte del gabinete científico, leo textualmente, gabinete científico de las reservas de la biosfera de Gran Canaria y Lanzarote y del patronato del Parque Nacional de Timanfaya. Queríamos preguntarte también sobre estos aspectos, ¿no?, de cómo quizás la filosofía del Convenio Europeo del Paisaje, si puede haber calado en las medidas de gestión y de conservación de estos espacios. Y también, pues, cómo puedes ver, cómo ves tú el papel de una geógrafa en estas lides. Bueno, ahí la verdad que los tres organismos que has citado, para mí han sido tres escuelas donde yo siento que he sido yo la que ha aprendido más que la que ha podido aportar, ¿no? Entonces, la forma de trabajar los patronatos es distinta de la que tienen los gabinetes científicos. Entonces, en los patronatos, pues se van debatiendo temas que tienen que ver con la gestión y cada miembro de ese patronato, en función de su em, procedencia, porque ahí no estoy representando a los geógrafos, estoy representando a mi universidad. Y entonces, pues cuando salen temas, pues tú planteas qué equipo puede colaborar con eso, eh, qué profesionales tienen que ver con la problemática o la temática que se esté tratando, ¿no? Entonces, o si hay alguna iniciativa, por ejemplo, en el caso de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, pues si hay alguna iniciativa de colaboración con la universidad, pues tú la vas a trasladar. Entonces, ahí creamos un programa de prácticas curriculares en ámbitos relacionados con la Reserva de la Biosfera y algunas experiencias fueron muy positivas de trabajar en barrios de zonas muy alejadas que tenían interés, por ejemplo, por conocer cuestiones como la geodiversidad y trabajamos con vecinos, con niños, con maestros y les explicamos pues la biodiversidad de una zona y fue la aportación. Entonces, no es tanto la aportación, o en el caso del gabinete científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, ahí hay un componente importante de miembros que vienen del mundo de la economía, de la arquitectura o, o del derecho. Y entonces, bueno, pues ahí estamos otro compañero que es biólogo y yo y decimos, bueno, nosotros ponemos aquí el territorio, porque nosotros, pues, por ejemplo, ahí pues se generó un debate importante sobre la ley del suelo, sobre los límites al crecimiento, porque Lanzarote reserva la biosfera como ejemplo de conciliar el desarrollo turístico y la conservación. Y no está exento de muchos conflictos y muchos problemas. Entonces, sinceramente ahí, hombre, soy geógrafa y se me nota, ¿no? Pero la posición está más vinculada a que eres un puente entre tu universidad y ese órgano colegiado que estrictamente tu profesión, aunque luego en determinadas cosas has colaborado como geógrafa, ¿no? Por ejemplo, el informe que hicimos sobre la ley del suelo de Canarias, que en aquel momento se estaba tramitando, pues fue mi perspectiva de geógrafa la que vertí en ese informe, ¿no? Ujú. Pero yo creo Precisamente, que, tú me vas a perdonar, Asen, Sí. no, yo creo que no nos tenemos que preocupar tanto de qué aportamos Mm. o de qué dejamos de aportar. Yo creo que si nosotros somos buenos profesionales, eh, mm, la geografía es tan variada que aportaremos. A lo mejor lo que necesitamos es creer más en lo importante que es lo que hacemos y que lo hacemos bien. Entonces,
también es verdad que yo siempre les pego unos coscorrones a mis compañeros porque cuando salen en la tele o así, digo, digan que son geógrafos. Porque a mí ya me han dicho de todo, que si soy arquitecta, que si soy esto, lo otro. Entonces, eso sí es verdad que yo creo que nosotros cada vez que hacemos una intervención pública, debemos dejar claro que somos geógrafos y que nosotros trabajamos intentando interpretar el territorio para actuar en él de manera adecuada. Pero creo que la especificidad va a venir del buen hacer de cada uno. Uno hará bien trabajando en riesgo, otro lo hará bien trabajando en... Yo creo que igual lo que nos pasa a los geógrafos es que trabajamos en tantos temas tan diversos que a la gente le cuesta identificar con un patrón lo que hacemos, más allá de dar clases de geografía, que es por lo que se nos reconoce, ¿no? Sí, Pero sí, eso es cierto. Yo es que a los estudiantes y a las estudiantes les insisto en que defiendan, ¿no?, la geografía, que se vendan como tal, y por eso es un poco también estas preguntas que te planteamos, para que luego les pondremos el vídeo, ¿no?, el resultado de la entrevista, para que vean Pero en mi experiencia que profesional, o son sea, válidos. cuando yo empecé a trabajar aquí, que era el 84 que volví de Francia, 85, tú llegabas a las administraciones y tenías que explicar lo que era un geógrafo. 5 años después, la verdad que entraron varios geógrafos muy buenos en distintas administraciones. O sea, a ti ya te presentaban funalito de tal geógrafo. Entonces, no depende tanto de lo que digamos como de lo que hagamos. Tú haces buenos trabajos y después al final dices, "Cha, que soy geógrafo", ¿no? Más que Sí. estar diciendo, porque la geografía, porque para aquí, porque... No, 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 no. Trabaja, haz buenos trabajos y firma como geógrafo. Ujú. Y entonces es cuando se va a vincular la actividad que hacemos, porque yo sí creo que la geografía tiene un enorme potencial. El mayor problema es que ni nosotros mismos nos lo creemos. Y entonces es esa especie de continua necesidad de afirmarnos ante lo obvio. Bueno, es que yo no le tengo que explicar a nadie lo importante que es lo que hago. Yo lo tengo que hacer bien. Los demás verán que es importante y al final yo les digo que soy geógrafo. Es otra manera de, de enfocarlo. Sí. Sí, sobre esa cuestión, yo al menos, y creo que los que estamos entrevistándote no tenemos ninguna duda de que tú dejas pabellón de las geógrafas, de la geografía en general, bien alto por la experiencia que tenemos y contacto contigo. Una buena muestra de ello fue la conferencia plenaria que diste en el último Congreso de Geógrafos y Geógrafas Españoles, celebrado en La Laguna. En relación con aquella conferencia y con los conflictos que has señalado en esos organismos de gestión de biosferas y de patrimonios de la UNESCO y de parques nacionales, además de esos conflictos en esas zonas que ya tienen una protección, en el quehacer cotidiano o de esos proyectos de ordenación territorial y demás, ¿crees que realmente se consigue o es una utopía el llegar a ordenar unos paisajes sostenibles? Mm, Mira, yo en eso siempre uso una frase que a ver si consigo encontrar el autor que dice que la utopía es lo posible no experimentado. Entonces, creo que es de Enrico Malatesta, pero tampoco estoy segura. Entonces, si utopía es lo posible aún no experimentado, bueno, pues es utópico hablar de sostenibilidad. La cuestión yo creo que es, tú necesitas un marco de referencia. Y la sostenibilidad lo que te aporta es un marco de referencia, unas coordenadas, mira, una X, una Y y una Z, hablando de geografía. Porque claro, cuando tú estás haciendo una evaluación ambiental y tú al final quieres decir si este plan genera impacto o qué acciones de ese plan o de ese proyecto generan impacto, tú tienes que tener una referencia. Entonces, si el recurso que yo voy a utilizar es no renovable y me lo voy a cargar entero,
sé que estoy infringiendo una de las normas de la sostenibilidad. De tal manera que en cualquiera de esas situaciones es verdad que tú necesitas saber cuándo tu intervención está siendo sostenible o insostenible. Y en la mayor parte de los casos, una escala en la que te acercas más o te acercas menos. Entonces, ¿se pueden hacer paisajes sostenibles? Claro que sí. Depende de cuál sea el punto al que tú quieras llegar. Y ese es el que hay que tener claro. Entonces, el problema es que, igual que pasa con el paisaje, con tantos términos, la sostenibilidad se ha empezado a convertir en un lugar común. Te dice urbanización de 4.000 camas al lado de un espacio protegido y con un enfoque sostenible. Y tú dices, vale. Mm. Entonces ya empiezas a tener un doble discurso, de tal manera que, o bueno, o lo que decíamos antes, que también se empieza a banalizar mucho, ¿no? No, no, esto es una urbanización en primera línea de costa, pero está completamente adaptada a las consecuencias del cambio climático. Harán palafitos o harán algo de eso, pero y se adaptarán de esa manera, ¿no? Entonces, es posible hacer paisajes, construir paisajes sostenibles. Yo creo que la respuesta es, primero, tienes que tener claro cuáles son los conceptos, es decir, tu batería de indicadores para saber cuánto te estás aproximando o cuánto te estás alejando. Y segundo, técnicamente tienes que hacerlo lo mejor posible. Y tercero, la ordenación del territorio tiene una dimensión política en función de los intereses de la sociedad en cada momento, pues lo que tú has planteado técnicamente en función de unos criterios de sostenibilidad, pues te lo van a aceptar al 100%, al 80% o se va a desfigurar. Y eso al final es un juego de fuerzas. Pues, Pero si te digo que en ese juego es muy importante los criterios técnicos y científicos. Por eso ahí los geógrafos o cualquier profesional tiene un papel muy importante, porque el impacto ambiental no puede ser opinable. Tiene que estar sustentado en una argumentación científica. La sostenibilidad no puede ser un cuento chino, sino que tiene que tener unos indicadores, igual que tú tienes indicadores de calidad del aire. Pues tú puedes tener unos indicadores de sostenibilidad territorial, que construyo una playa, le pongo arena y cada 2 años o cada temporal tengo que volver a poner arena, pues soy insostenible. ¿Que tú quieres asumir una actuación insostenible? Vale, pero no la llames sostenible. Aquello de por qué lo llamas amor cuando quieres decir sexo, ¿no? Pues ¿por qué lo a llamar sostenible cuando realmente lo que estás haciendo es una barbaridad? Por eso la parte técnica y científica yo creo que tiene mucho que hacer, porque serán los que podrán dar, que es como un médico, ¿no? Los médicos tienen unos protocolos muy definidos y a partir de esos protocolos actúan. En el territorio, ¿qué es lo que ocurre? Hay que definir esos protocolos, hay que definir lo que tiene valor y por qué lo tiene. Hay que definir dónde se pueden hacer las cosas y por qué territorios tienen capacidad de acogida para determinadas actuaciones. ¿Cuál es la capacidad de carga de los territorios? Todos esos son criterios técnicos y entonces ahí sí que tenemos un enorme potencial de metodologías a desarrollar. Serán sostenibles si al final nosotros también sabemos plantear orientaciones sobre dónde está esa sostenibilidad del paisaje. claro, es muy elocuente el tema y sobre Ujú. todo apelando a los indicadores, que es un tema de, en cierta manera, cuantificar y eso sería irrebatible, de cierta manera, ¿no? Valorar, si no, hay cosas que no vas a poder cuantificar, pero puedes valorar, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando precisamente en protocolos de ese tipo para que cuando tú llegas a un nivel de contaminación se encienda una luz roja, ¿no? Ujú. Pues que nosotros pudiéramos tener en el territorio nuestro semáforo para saber cuándo estamos en rojo, en naranja, en amarillo o en verde. Pero de verdad, no aquello de usar un término en vano, ¿no? No dejarlo todo a la discrecionalidad de quien esté llevando. Efectivamente. Mm. Bien. Pero eso sí depende de nosotros, porque siempre nos estamos excusando
diciendo que las cosas no salen bien porque los políticos lo hacen mal. Y hay cosas que dependen de las decisiones políticas, pero después hay otras que dependen del rigor técnico. efectivamente. ¿Y aportarías algún paisaje que conozcas bien y en el que hayas trabajado como sostenible en esos términos que estabas? Bueno, te voy a aportar uno que te toca cerca. No he trabajado en él, pero mis amigos de Alicante, de geografía física, me lo enseñaron. Ahí ustedes tienen el parque de inundable de la Marjal, que en realidad yo creo que es una experiencia a tener en cuenta, en la que tú puedes tratar una zona, unas aguas residuales que al mismo tiempo pueden ser un espacio público y de esa manera pues estás construyendo modelos diferentes. Yo creo que igual que los adolescentes necesitan modelos, la sociedad necesita modelos territoriales que le digan que las cosas son posibles, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Nosotros, fíjate, son paisajes de agua. Nosotros tenemos un ejemplo de una laguna costera que llegó a estar absolutamente deteriorada en la desembocadura del Barranco de Fataga, en Maspalomas, Sí, y el que en un momento dado ocurriera el milagro de conciliar la parte técnica, la parte política, la parte administrativa y la gestión, pues hoy es un lugar en la que de vez en cuando aparece hasta algún cormorán y eso era impensable en los años 80. Entonces, yo creo que los seres humanos tenemos una enorme capacidad de deteriorar el territorio, pero es directamente proporcional a la que tenemos de crear buenas experiencias. Entonces yo en ese congreso al que aludes proponía y me gustaría a lo mejor que nos lo planteáramos en serio, que hiciéramos un atlas de paisajes sostenibles, que de alguna manera nos pudieran servir como referencia y que algunos, en los paisajes agrarios parece que es más fácil, ¿no? La dehesa, pues siempre la tenemos como el ejemplo de una buena combinación entre los procesos naturales, la actividad agraria, pero a mí me encantaría paisajes sostenibles urbanos, en la línea en la que están trabajando ahora, pues muchos urbanistas que en la ciudad de alguna manera es un metabolismo en el que si los residuos que producimos somos capaces de integrarlos y somos capaces también de generar esa economía circular, pues a lo mejor también habrá paisajes urbanos sostenibles. muy bien. Eso es. Bueno, Emma, llevamos ya casi una hora, o la hora ya justita. Me están explotando Es- tres Te estamos contra explotando uno. totalmente. Parece un tribunal esto. Total, sí, Bueno, sí. ahora desaloje la sala y le damos la calificación. Eh, Pues nada, Emma, agradecerte de verdad que hayas participado con nosotros en esta experiencia y bueno, comentar, que no lo he dicho al principio, aunque Ana sí que lo ha dicho, que esta conferencia está inserta dentro de las actividades que hizo la Universidad de Alicante relacionado con el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces añadimos tu conferencia, por eso estos logos, a ver si lo hago bien, de aquí. sí, sí. Estos son el nuestro y el de la sede de la universidad, pero los de mi derecha están relacionados con el Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Y bueno, y por mi parte, poco más, de verdad, agradecerte una vez más pues que nos dijeras el sí a participar en esta experiencia. Pues felicidades a todos y a todas los que están organizando esto, que algunas son mujeres heroínas de esas que tienen hijos y trabajan y organizan actividades, y otras tienen gatos también y los cuidan. Bueno, aquí La leo los verdad. mensajes de Sí, lo Jorge, iba a dice, leer. viva Emma, viva la geografía, viva el rincón de las geógrafas. Y excelente sesión, excelente entrevista. Pues nada, muchas Muy- gracias Jorge y al resto que están por ahí callados, pues también Sí. por asistir, de verdad. Gracias a todos, pero yo creo que a los geógrafos nos pasa como a las mujeres, y es que tenemos que creer más en las capacidades que tenemos, porque las tenemos.
Entonces, igual que las mujeres tienen que romper el techo de cristal, los geógrafos y las geógrafas también lo tenemos que romper. Y seguro que bueno, ya yo estoy convencida que lo estamos haciendo, no hay sino que ver la evolución en los últimos años. Y de verdad, felicidades, ¿eh? Yo creo que están haciendo un programa muy interesante y una labor muy importante. No solo por el papel de la mujer, sino el papel de la geógrafa. Así que ánimo con eso y para adelante. Muchas gracias, Emma. Yo también te quería agradecer esa reestructuración que has dicho, que en vez de, claro, yo un poco iba arrastrada en esta entrevista, digo, pues yo no puedo preguntarte mucho porque no eres de mi área de conocimiento, pero sí que es verdad que me ha gustado que lo que te he dicho, ¿no? De reestructurar en vez de que estemos divididos por áreas de conocimiento y que parece que estamos totalmente desligados y yo no te puedo preguntar. Luego me he dado cuenta que, por ejemplo, gran parte de los temas que tú también trabajas, pues de forma paralela, yo también me están gustando y cada vez me quiero meter más en ellos de la sostenibilidad, desde diferentes perspectivas, desde luego, pero al final, fíjate que me ha gustado esa manera de que, bueno, vosotros tres sois de geografía física y yo soy aquí un poco la infiltrada hoy. Y otro día vendrá alguien de geografía humana y Aster a lo mejor estará perdida, pero me ha gustado más que de verdad tenemos que organizarnos desde diferentes esferas y desde diferentes puntos de referencia sobre temas concretos y comunes de interés. ¡Viva el mestizaje! Te Muchas copiaremos gracias. esa palabra. Sí. Pues nada, Nada, Emma, yo lo he agradecer. dicho, muchísimas gracias y nada, en breve, para quienes queráis volver a ver la entrevista o os la queráis poner cuando vais por el autobús, lo que sea, en una semana más o menos, o en unos días estará ya disponible en la web. Y lo que no hemos dicho antes es que la sede de Alicante ha pasado todas estas charlas y todas estas entrevistas, mejor dicho, a YouTube, al canal de YouTube que tiene de la sede de Alicante. O sea que incluso ahora no solamente os podéis meter en la sede, sino que también desde YouTube, dentro de la página de, creo que se llama Sede Alicante o Sede U Alicante, no lo sé, me lo ha dicho antes el técnico, pero no lo he podido encontrar. Pero sí que están, ¿vale? Si lo miráis podéis tener acceso desde las dos plataformas. Ana lo pronuncia muy bien, es el YouTube. Oye, ya que lo digo, aquí lo digo bien, ¿no? No, claro, tú qué sabes. Bueno, Bueno, amigos, Nada, Emma, pues hasta muchísimas pronto. gracias. gracias. Gracias a Hasta ustedes. luego. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.